Muy buenos días, bienvenidos a Tiempo de Alianzas. Soy Goretti Hidalgo, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Forética, y hoy les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual elaborada entre Forética y la Red Española de Pacto Mundial. Como muchos de ustedes saben, esta alianza nació a finales de aproximadamente el mes de mayo entre dos de las entidades de referencia en el mundo de la sostenibilidad en España, entre Forética y Pacto Mundial. Esta sesión es la segunda que realizamos dentro de Tiempo de Alianzas en un momento complejo como el que estamos viviendo con COVID-19 y surgió por la necesidad de dar una respuesta inmediata, conjunta y colaboradora entre ambas entidades y entre los socios que representan la apuesta real por el desarrollo sostenible. La primera sesión, celebrada el pasado mes de junio, se centró en toda la parte de People sobre el futuro del trabajo, el futuro del empleo. Y esta segunda sesión vamos a abordar durante una jornada muy interesante toda la parte de creación de valor sostenible desde el punto de vista de ámbito empresarial. Para ello me gustaría hoy dar la bienvenida a Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española de Pacto Mundial, y a Germán Granda, director general de Forética. Ambos nos realizarán una breve introducción de por qué la importancia de esta alianza y cómo pueden generar valor sostenible en las empresas de cara al futuro. Cristina, muy buenos días. Sí, espero que estés conectada. Creo que nos puedes oír ya. Hola, Goretti. ¿Qué tal? Buenos días. Quería agradecerte tu disposición. Nos gustaría que nos pudieras poner, por favor, un poquito en contexto de por qué esta alianza entre Forética y la Red Española de Pacto Mundial surge en un momento tan importante, especialmente en una crisis como COVID-19. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Goretti. Bueno, de hecho creo que has hecho una introducción bastante oportuna y efectivamente, bueno, pues con Forética y el Pacto Mundial siempre hemos tenido una relación muy intensa y queríamos formalizar de alguna manera las dos organizaciones de referencia a sostenibilidad en nuestro país, bueno, pues unir fuerzas, unir mensajes y sobre todo animar a las empresas a introducir en sus estrategias de reconstrucción esa variable de sostenibilidad tan importante, tan transversal y que realmente nosotros creemos que crea un valor sostenible y oportunidades de negocio y sin duda ayuda, digamos, a este crecimiento económico que hoy más que nunca, desgraciadamente por la situación que estamos viviendo este año, es muy necesaria. Nosotros llevamos ya más de 20 años desde que surgió el Pacto Mundial de las Naciones Unidas creyendo y divulgando y sensibilizando sobre este binomio súper importante que hay entre el crecimiento económico y la sostenibilidad empresarial. Es muy importante para nosotros que esto quede claro entre los grandes líderes empresariales. Muchos ya lo tienen muy claro y están trabajando para no solamente trabajar internamente en sus empresas, sino también para potenciar, digamos, estas alianzas que, como la nuestra, hemos puesto en marcha, ya que entendemos que solos, desgraciadamente, no vamos a poder superar esta grave crisis sanitaria y económica ahora. De hecho, este es un poco el aspecto fundamental y la característica fundamental que tiene el Pacto Mundial dentro del organigrama de Naciones Unidas. Desde hace 20 años, pero sobre todo desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el mundo y en la estructura de Naciones Unidas, la misión que tiene el Pacto Mundial es introducir y poner en valor todo el esfuerzo y todas las posibilidades que pueden tener las empresas en aportar soluciones a estos grandes retos. Sin duda y desgraciadamente la pandemia de la COVID-19 ha ralentizado la consecución de ciertos objetivos de desarrollo sostenible. Estábamos avanzando de manera muy interesante en ODS como el 3 de salud y bienestar, el 5 de igualdad de género, incluso el 1 de reducción de la pobreza. Y desgraciadamente en estos meses hemos visto cómo el desempleo, por ejemplo, está creciendo de una manera alarmante en todo el mundo, llegando a muchos millones de empleos perdidos en todo el mundo, y el Banco Mundial anuncia que esta crisis pondría a lanzar a la pobreza extrema entre 71 y 100 millones de personas en 2020. Con lo cual, este proceso de reconstrucción y de recuperación tiene que tener, entendemos, y por eso empujamos acciones como estas, tienen que tener la Agenda 2030 como hoja de ruta para la reconstrucción y también la colaboración público-privada dentro de estas estrategias gubernamentales y
empresariales. Sin duda, la Unión Europea lo ha puesto la sostenibilidad en el centro del Pacto Verde Europeo y un poco con la idea de reconstruir una Europa verde, digital y resiliente. También a nivel local, en España se está preparando, el Gobierno está preparando la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Creemos que puede dar sin duda un empujón a esta idea de sostenibilidad en el centro de las acciones y nosotros, la Red Española, estamos colaborando con el Gobierno para hacer una consulta masiva y abierta a todo el sector empresarial para que en la elaboración de esta Estrategia de Desarrollo Sostenible se tengan en cuenta las necesidades y la visión empresarial, entre otras, junto con la de la sociedad civil y, por supuesto, de la Administración. Os animamos, de hecho, a contestar a esta encuesta, solo son 5 minutos y sin duda podrá darle al Gobierno un input muy interesante de lo que necesita y de lo que puede aportar el sector privado. Sin más, voy a simplemente concluir haciendo un llamamiento a las empresas a que colaboren y que impulsen el desarrollo sostenible dentro de su toma de decisiones empresariales. Esta década es la década para la acción, del 2020 al 2030 nos quedan 10 años y, como dice Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, es tiempo de actuar y estamos en la década para la acción. Y esta alianza es fruto, entre otras muchas acciones que estamos llevando, de esta alianza con Forética. Creemos que puede tener muchísimo impulso, muchísimo impacto. Con lo cual, aquí os dejo, vamos a analizar en detalle cuáles son esas oportunidades de negocio y cuál es ese crecimiento económico que puede aportar las empresas a través de sus estrategias de sostenibilidad. Así que, Goretti, muchísimas gracias, lo interesante viene ahora y un placer seguir colaborando con vosotros. Muchas gracias, Cristina, por este breve resumen, ¿no?, de la importancia de la colaboración conjunta en organizaciones, no solo a nivel organización, sino también empresarial, la colaboración público-privada. Gracias por darnos esos datos de sensibilidad de cómo va a avanzar la pobreza, ¿no?, ante esta crisis que estamos enfrentando, y muchas gracias por invitarnos a participar en esta encuesta. Ahora me gustaría dar el paso a Germán Granda, director general de Forética, donde Germán nos puede contar un poquito más en detalle uno de los proyectos que Forética puso en marcha con más de 80 socias empresas centrados en el futuro de la sostenibilidad, en un momento en el que hay que repensar y hay que centrarse hacia dónde va a ir todo el tema de desarrollo sostenible. Esta creación de esta alianza conjunta empresarial nos puede dar un poquito de visión a largo plazo. Germán, bienvenido. Hola, Goretti, muchas gracias. Y bueno, desde luego por parte de Forética, bueno, pues reafirmar desde luego el agradecimiento, la colaboración y la alianza, ¿no? Es tiempo de alianzas con la Red Española del Pacto Mundial para conjuntamente empujar el discurso, empujar la acción, empujar, bueno, pues tanto que empresas que ya están en un camino avanzado de sostenibilidad sigan inspirando a otras, sigan avanzando y desde luego cada vez más sean las empresas en España que comprendan e integren en su gestión, en sus operaciones, todo el ámbito de sostenibilidad, de los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno. Creemos que seguro que juntos podemos llegar, desde luego, a tener un impacto mucho mayor a la hora de comunicar la fortaleza de estos aspectos, tanto, como decía Cristina, en la acción de las propias empresas, como también avanzando en la agenda institucional, tanto a través del Consejo de Desarrollo Sostenible, como ayer nos anunciaba la ministra de Trabajo la puesta en marcha de la nueva estrategia española de responsabilidad social y de reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social, con lo cual, como profesionales de la sostenibilidad, responsabilidad social, aspectos ESG, vamos a tener, desde luego, más interlocución en los próximos meses y también más necesidad de poner sobre la mesa proyectos, ideas para llevarlos adelante. Y de eso, en eso estamos trabajando, en el proyecto del futuro de la sostenibilidad en Forética, en un momento en que las propias empresas, también los diferentes grupos de interés, empezando por los inversores, ya han pasado de preguntarse si los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno, si los aspectos de sostenibilidad aportan valor. Esa ya no es la pregunta, ya sabemos que aportan valor, sino la pregunta ahora es cómo aportan valor y dónde aportan realmente valor. Por eso, obviamente, tras la respuesta ágil e inmediata de muchas empresas, que lo estamos viviendo todavía en tiempo real, ajustando
ámbitos de logística, colaborando con ONGs, contribuyendo a, bueno, pues a mantener el empleo en la medida de sus posibilidades. Todos los esfuerzos al final son necesarios y no acaban de ser suficientes, pues desde luego desde el ámbito de las empresas que están en el entorno de Forética estamos viendo una respuesta muy ágil, desde luego muy comprometida en este ámbito, y digo que junto a eso tenemos que pensar también en cómo salir y cómo avanzar en los próximos meses. Y parte de la respuesta pasa por la sostenibilidad. Y nos lo recuerdan desde las propuestas de la Unión Europea y desde las propuestas que están extendiendo diferentes gobiernos, pero sobre todo nos lo recuerdan las propias empresas que están operando en el mercado y van comprendiendo desde luego las bondades, ¿no? Desde luego, de trabajar de forma más intensa los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno. Obviamente se generan nuevos escenarios en los próximos meses, ha habido disrupciones, han quedado mostradas ciertas vulnerabilidades, y el proyecto del futuro de la sostenibilidad de Forética parte de esa comprensión conjunta de dónde, desde luego, podemos aportar ese paso adicional desde empresas comprometidas en el ámbito de sostenibilidad. ¿Qué lecciones hemos aprendido desde el ángulo, con ojos de la sostenibilidad? ¿Cómo podemos anticipar riesgos, evaluar nuevos escenarios, elevar el tono ante el Consejo de Administración, incorporar a nuevos agentes dentro de la empresa en las áreas de riesgos, compliance, relaciones con inversores? Promover este discurso también donde, bueno, pues quizá en los últimos años la maximización del valor a corto plazo, a cortísimo plazo, y un exceso de endeudamiento en ciertos sectores, bueno, pues tiene ciertas repercusiones que tendríamos que repensar si queremos tener y crear valor, desde luego, sostenible a largo plazo. En un contexto, hablando específicamente de la parte que hablamos, la parte económica, de profit, del área de la sostenibilidad, donde en el último trimestre de este año se va a producir la revisión de la Directiva de Información No Financiera, con nuevas, de luego, exigencias en materia de transparencia en el ámbito ESG, o se presentará la Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles. Desde luego, un montón de ámbitos donde ponen a los profesionales de la sostenibilidad dentro de las empresas en primera línea, y donde tenemos que estar preparados, formados, trabajar conjuntamente y preparar también a nuestras empresas para aprovechar todas las oportunidades que vienen. Así que a través del proyecto de Futura Sostenibilidad y desde luego a través de organizaciones como el Pacto Mundial de Forética, seguro que podemos ir avanzando. Muchas gracias, Goretti. Muchas gracias, Germán, por esa introducción tan clara, sobre todo de los próximos retos y desafíos que tenemos en el ámbito de la sostenibilidad, y cómo ahora es el momento de impulsarlo y de potenciarlo a nivel estratégico en las compañías, y sobre todo en la acción concreta de aporte y de propósito social. Después de esta introducción, tanto de Cristina como de Germán, me gustaría dar la bienvenida a Javier Molero y a Jaime Silos, abriendo un bloque especial centrado en la creación de valor sostenible en las empresas. Para ello, invito a participar a Javier Molero, director de proyectos de Agenda 2030 de la Red Española de Pacto Mundial, donde nos dará esa visión de creación de valor sostenible desde el ángulo de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Goretti. Yo soy Javier Molero, soy el director de proyectos y Agenda 2030 en la Red Española del Pacto Mundial, y os voy a hacer una breve presentación sobre las oportunidades de la economía y las empresas que podemos encontrar en la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a empezar con la siguiente diapositiva. La Agenda 2030, lo que tenemos que tener claro es que no es el único camino solamente para alcanzar un planeta sostenible, sino también que es una de las mayores oportunidades económicas, probablemente seguro de la década y probablemente del siglo. Es una oportunidad tanto para la economía y los mercados, como de una forma más tangible para las empresas, y también una oportunidad, como ya han comentado Cristina y Germán, para una recuperación sostenible y resiliente. Los ODS, vamos a repetir un dato que llevamos repitiendo varios años, pero que sigue aún de actualidad, y es que según una estimación de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden añadir al Producto Interior Bruto Mundial hasta 12 billones de dólares en solo 4 sectores hasta el año 2030, y potencialmente el doble o el triple. ¿Cómo se pueden añadir estos 12 billones de dólares a la economía? A través de 60 oportunidades de negocio. Aquí he plasmado 2 de ellas, como pueden ser el monitoreo remoto de pacientes o la reducción de residuos en la cadena alimentaria, que junto con otras 58, si se impulsan por parte de gobiernos y por parte de empresas,
podrán añadir y estimular estos 12 billones de dólares en la economía. Y no solamente eso, sino que además pueden crear 380 millones de empleos y se distribuirán de una forma muy equitativa, porque el 50% de estas oportunidades pueden ocurrir en países en desarrollo y el otro 50% en países ya desarrollados. Y no solamente hablamos de estas 60 oportunidades, desde el Pacto Mundial llevamos desarrollando e investigando sobre diferentes oportunidades en otras esferas o áreas de la Agenda 2030. El año pasado sacamos una publicación, el ODS Año 4, el liderazgo empresarial de la Agenda 2030, donde establecíamos que 4 objetivos concretos, como son el 5 de igualdad de género, el 12 de producción y consumo responsable, el 13 de acción por el clima o el 16 de paz, justicia e instituciones sólidas, eran objetivos muy importantes para generar un crecimiento económico sostenible. Y estos datos que hay aquí a la derecha de la presentación lo refuerzan. Y es que alcanzar una igualdad total en los mercados laborales entre hombres y mujeres pueden aportar hasta 28 billones de dólares al Producto Interior Bruto Mundial en 2025. La economía circular, por otro lado, puede generar un beneficio económico neto de 1,8 billones de dólares y más de 1 millón de nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea de aquí al año 2030. Por otro lado, el cumplimiento del Acuerdo de París o de los objetivos climáticos pueden crear hasta 24 millones de empleos en el mundo hasta el año 2030, o la corrupción, si hablamos en un ámbito más nacional, puede estar costándonos a los españoles hasta 90.000 millones de euros cada año, lo que supone casi el 8% del Producto Interior Bruto. Vemos, por lo tanto, cómo contribuir hacia estos 4 objetivos puede desbloquear también un crecimiento económico sostenible e inclusivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo y a nivel internacional. Y, por supuesto, tenemos que hablar en el contexto actual del llamado Build Back Better, es decir, de colocar la Agenda 2030 en los procesos de recuperación o de reconstrucción que se están dando en todo el mundo, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial. Hay diferentes organismos, como vemos en esta diapositiva, que así lo están pidiendo. Desde Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario general, pide tanto a los gobiernos como a las empresas que utilicen la Agenda 2030 como el marco principal en sus estrategias para la recuperación de la crisis de la COVID-19, como garantía, en primer lugar, para un crecimiento económico continuado en el tiempo y, en segundo lugar, para el desarrollo de sociedades sostenibles, resilientes e inclusivas. Pero no solamente en el ámbito de la cooperación internacional, sino también en el ámbito puramente económico. Klaus Schwab, el fundador y el presidente del Foro Económico Mundial, también está llamando a todos los actores del planeta a construir cimientos nuevos para el sistema económico, para crear un mundo más equitativo, sostenible y próspero. En definitiva, situar también la Agenda 2030 en el centro de estas estrategias que se están produciendo. Tenemos algunos ejemplos, además, ya en marcha, que nos dan la idea de que esto ya se está haciendo. Como bien ha comentado Cristina, el Consejo Europeo ha avanzado en un proceso para poner en marcha un programa de reconstrucción de 1,5 billones de euros para hacer de la Unión Europea una región más verde, digital y resiliente, muy en línea con los valores de la Agenda 2030. Además, 155 empresas de todo el mundo, procedentes de 33 países y con un valor en bolsa de 2,4 billones de dólares, han firmado el manifiesto United Business and Governments to Recover Better, en el que instan a los gobiernos a alinear estos planes de recuperación con la acción climática y con el objetivo de alcanzar 0 emisiones en el año 2050. Además, estas 155 empresas, ya lo han hecho a nivel interno en sus propias estrategias empresariales. Predican con el ejemplo. Y tenemos una oportunidad muy clara también para la economía, y es que la Agencia Internacional de la Energía ha elaborado un plan de recuperación sostenible en un periodo 2021-2023 con el foco en el impulso de las energías renovables, por un lado, y en el transporte limpio. Y de llevarse a cabo este plan, el Producto Interior Bruto Mundial podría aumentar hasta en un 3,5% y creándose o salvándose 9 millones de empleos hasta el año 2023. Para acabar, simplemente me gustaría dar unos datos y hablar de oportunidades un poco más tangibles para cualquier tipo de empresa, tanto gran empresa como pequeña y mediana empresa. Una muy evidente, y también Germán ha hablado un poco de las políticas normativas que se aproximan en los próximos meses y años, es que la empresa que integre la Agenda 2030 en su estrategia de negocio va a estar mucho más preparada para, efectivamente, todas estas políticas y normativas que vienen en el futuro. Hablamos de los planes de recuperación a nivel nacional y de la Unión Europea, hablamos del Plan Verde o del Green Deal y de la taxonomía, que también está revolucionando y va a revolucionar más todo el ámbito empresarial a nivel regional. Hablamos, por supuesto, de la Ley en materia de información no financiera y diversidad, que ya revolucionó el ámbito del reporting hace unos años y que con la actualización lo continuará haciendo. Hablamos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy esperada también
por todo el mundo. Hablamos de la ley de contratos del sector público, que ya establece criterios de sostenibilidad para adjudicar contratos y para desempatar contratos que adjudica la administración pública a las empresas. Y hablamos de las estrategias tanto nacional como europea de desarrollo sostenible. Y para terminar, voy a saltarme esta diapositiva para que me dé tiempo, vamos a hablar de consumidores y de inversores responsables. Dos ámbitos que sin duda están yendo cada vez a más y que sin duda también van a impactar de una forma muy profunda en el ámbito empresarial. Y es que según un estudio a más de 30.000 personas en 60 países que ha llevado a cabo Nielsen, se afirma que el 66% de los clientes están dispuestos a pagar más dinero por productos y servicios ofrecidos por empresas sostenibles, cifra que aumenta hasta un 73% en el caso de la generación millennial. Y esto además va acompañado de la estrategia de consumo responsable que está elaborando la Unión Europea en el contexto del Green Deal y que ya incorpora nuevos fenómenos como el aumento de las ventas digitales como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Y por último, para terminar, hacer un foco en el ámbito de la inversión sostenible, que tiene un valor actualmente en el mercado de más de 30 billones de dólares y según el Banco de América podría llegar a los 50 billones en 2030. En España, además, también es un ámbito que está en auge y representa aproximadamente alrededor de los 210.644 millones de euros actualmente. Y para terminar, me gustaría recalcar, y aquí he puesto simplemente un ejemplo, que las inversiones alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible han aumentado de 8.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares en el Fondo Común de Jubilación de Nueva York, solamente en lo que llevamos de 2020, en un año además marcado especialmente por la crisis del coronavirus. Esto indica que la inversión, incluso ante escenarios como el que estamos viviendo, la inversión sostenible se mantiene y va en aumento. Esto era un poco todo lo que quería comentar. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya resultado interesante la diapositiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta buena explicación. Me quedo con varios comentarios, ¿no? Nos quedamos varios comentarios, cómo los procesos de recuperación o reconstrucción pueden ser una oportunidad para integrar la Agenda 2030 sí o sí en las estrategias empresariales y la parte de satisfacer a consumidores responsables y a inversores responsables, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido una buena visión general sobre esa integración, sobre todo de la creación de valor desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y ahora para continuar me gustaría dar la bienvenida a Jaime Silos. Jaime es el director de Desarrollo Corporativo y director del clúster de Transparencia y Buen Gobierno, Transparencia, Integridad y Buen Gobierno de Forética. Jaime, buenos días. Jaime nos va a hacer un breve análisis sobre esta importancia de la creación de valor desde el punto de vista del desarrollo sostenible y cómo se integra en la estrategia empresarial. Jaime, buenos días, encantada y todo tuyo. Estaba agradeciendo a la Red Española del Pacto Mundial el precisamente colaborar con nosotros en esta gran iniciativa. Quiero felicitar a mi colega Javier, que ha hecho una exposición brillante sobre todas las oportunidades que la sostenibilidad puede generar desde el punto de vista de negocio y que va muy bien para lo que vamos a comentar ahora, porque vamos a dar más datos de mercado, con lo cual vamos a ver si esto que nos comentaba Javier anteriormente, pues realmente se plasma en las valoraciones de mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que va a ser muy complementaria la presentación, ¿no? Pero quiero agradeceros sobre todo a todos los que os habéis conectado hoy, porque hoy vamos a tocar algo que a nosotros nos toca el corazón, ¿no? El conectar la sostenibilidad con los resultados empresariales. Nosotros solemos decir siempre que si somos capaces de conectar lo que hacemos en sostenibilidad con el rendimiento financiero, entonces sky is the limit, ¿no? Entonces, nuestro poder en las organizaciones, nuestros recursos, la capacidad de ensamblar proyectos de impacto va a ser mucho mayor. Con lo cual, es absolutamente crítico que seamos capaces de hacer esta conexión, ¿no? Creo que tengo mando la diapositiva. No sé si puedo pasar la diapositiva. Pido disculpas. Jaime, no tendrías problema de poder pasarla si das al siguiente. No puedo pasarlas. Si puedes, Goretti, pasarlas por mí, si es posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, básicamente mi presentación va a tocar dos puntos fundamentales. En primer lugar, ¿qué es valor? Estoy seguro de que si le hacemos esta pregunta a todos los que estamos aquí reunidos, seguramente tendremos una definición
parecida pero un poco distinta. Vamos a homogeneizar criterios para en la segunda parte hablar de valor sostenible y exactamente cuál es la mecánica a través de la cual las iniciativas de sostenibilidad pueden generar valor. Antes de eso, si pasamos a la siguiente diapositiva, me gusta siempre reconocer las fuentes, ¿no? Y es que muchas de las cosas que vamos a comentar hoy han sido generadas en el seno del clúster de transparencia, buen gobierno e integridad, que es precisamente ese laboratorio, esa sección dentro de Forética, dentro de la cual trabajamos los temas de gobernanza extrafinanciera y donde veíamos el impacto en el valor. Bueno, pues vamos al grano, ¿no? Y vamos a hablar de qué es valor, ¿no? Claro, valor es un concepto económico, ¿no? Pero si nos damos cuenta, los economistas tienen un concepto que es anterior al valor, que se llama utilidad. El concepto de utilidad hace referencia a aquella transacción, una transacción genera utilidad cuando satisface necesidades humanas, ¿no? Es solamente cuando vamos al mercado y esa interacción de la oferta y la demanda es la que establece el precio de la transacción y por lo tanto derivamos el valor. ¿Qué significa esto? Que las empresas solo pueden crear valor o pueden crear mucho más valor si maximizan la utilidad, si maximizan la satisfacción de los intereses de la sociedad. Esto es un punto absolutamente fundamental que queremos tocar, ¿no? Y yo creo que la principal contribución de la sostenibilidad a la medición del valor es precisamente pasar a este triple balance. Si podemos desplegar los 3 puntos, muchas gracias. Es este triple balance, este concepto a través del cual pasamos de una valoración monocromo de lo que es una empresa, desde un punto de vista meramente financiero, a ver ese triple balance ambiental, social y económico. Y es que el capital natural es una fuente de riqueza absolutamente descomunal, pero lamentablemente es una fuente agotable y si no somos capaces de proteger esa fuente, pues en vez de ser un pasivo se convierte en un activo. Lo mismo podemos decir si hablamos de la sociedad, ¿no? La sociedad nos interesa desde el punto de vista empresarial que las sociedades sean lo más homogéneas posibles y tengan una mayor prosperidad posible. Y por último tenemos el capital financiero. Bueno, este es el triple balance del que nos habla John Elkington, que es uno de los padres de la sostenibilidad y que tendremos el placer de poder contar con él precisamente dentro de un par de semanas en nuestro ESG Spain. Así que si no habéis reservado vuestra plaza, os aconsejo que lo hagáis, ¿no? Esta visión del triple balance yo creo que ha ganado, ¿no? Ha vencido esa batalla de las ideas, sobre todo ha vencido dos críticas importantes que se venían haciendo desde dos extremos ideológicos, ¿no? Por un lado, ese extremo ideológico del que nos hablaba Germán antes, ¿no? De que el único objetivo de la empresa es maximizar el beneficio empresarial, ¿no? Por lo tanto, todo lo que no sea eso, pues es una cuestión de los gobiernos si acaso. Y el otro extremo, que nos viene a decir que las empresas solo pueden generar beneficios empresarial a costa de los otros dos factores, ¿no? Bueno, pues esto no es así y para muestra un botón. Si pasamos a la diapositiva siguiente, vamos a ver el comportamiento de un índice bursátil muy especial para nosotros, que seguimos mucho, que es el MSCI ACWI Sustainable Impact. ¿Qué significa esto? Esto es un índice de bolsa global que recoge compañías que están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, pues eso se mide, entre otras cosas, porque más del 50% de los ingresos de estas compañías viene derivado de generar soluciones vinculadas a la sostenibilidad. Bueno, pues si nos fijamos, le damos un clic, si nos fijamos en el desempeño financiero de este último año, veréis que este índice ha generado una rentabilidad del 45%, ¿no? Lo cual es casi un 30% más que el índice general, que significa que en plena pandemia, a pesar de la pandemia o quizá gracias a la pandemia, los mercados se han abalanzado sobre los activos sostenibles. Y esto no solamente ocurre este año, sino que viene ocurriendo desde la creación de este índice, ya lleva casi 5 años generando rendimientos superiores al mercado. Claro, uno preguntará, oye, aquí tiene que haber truco, ¿no? Porque cuando estudié finanzas o empresariales o business, ¿no? Pues me decían que, claro, la rentabilidad era un subproducto del riesgo que yo asumo, ¿no? Entonces vamos a ver si este índice tiene más riesgo o no tiene riesgo. Si pasamos, hacemos doble clic, veremos, os presento dos indicadores que tienen que ver con el riesgo.
El primer indicador se llama beta, que es un indicador que si está por encima de 1 significa que tienes más riesgo que el mercado, si está por debajo de 1 significa que tienes menos riesgo que el mercado. Bueno, pues tenemos una beta de 0,9, es decir, tenemos un 10% menos de riesgo que el mercado. Esto nos lo confirma el segundo indicador que tenemos a la derecha, que es la volatilidad, donde tenemos efectivamente menos volatilidad que el mercado. Y fijaos lo que ocurre aquí. Ocurre un proceso de alquimia financiera. Esto es algo que en teoría no debería pasar. Y es que tenemos, por un lado, mayor rentabilidad y al mismo tiempo menor riesgo. Y esto lo que se traduce es una mayor valoración. Si podemos hacer clic, ahí os tengo marcado un indicador que es el Price Earnings Ratio, ¿no? Que es el ratio, la ratio de precio-beneficios, donde vemos que el mercado está pagando un 25% más por el mismo dólar de beneficio a una empresa sostenible que una que no lo es. Por lo tanto, vemos que esta filosofía del triple balance tiene mucho sentido y está generando valor. Así que vamos a la siguiente sección y lo que vamos a analizar es efectivamente cuál es la mecánica, cómo generamos ese valor sostenible. Y para eso tenemos que entender cómo generamos valor en las empresas. En la siguiente diapositiva vamos a ver nuestra fórmula de valoración. Al final, una empresa solo puede generar valor de dos maneras. Una es incrementar el numerador de esta función. Si le damos clic, nos mostrará que efectivamente estamos hablando del retorno del capital. Estamos hablando, dicho en plata, de la generación de más beneficios, ¿no? Si incrementamos los beneficios, lógicamente esperaríamos que la empresa valga más. Y en el denominador tenemos el coste del capital. Si hacemos el coste del capital más pequeño, automáticamente la valoración de una empresa sube. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es ver cuáles son las palancas específicas que nos facilitan esta generación de valor. Vamos entonces con la parte superior, que es la del retorno del capital. La primera palanca, si podemos hacer clic, Goretti, por favor, es la del crecimiento. Y esto tiene que ver con todo lo que nos acaba de contar Javier ahora, ¿no? Y nosotros solemos decir que aquellas empresas que sean capaces de generar soluciones a los grandes retos que tiene la sostenibilidad, estas empresas heredarán la tierra y por lo tanto tendrán un margen de crecimiento exponencial. Si pasamos a la diapositiva siguiente, os traigo un ejemplo específico de que esto es así, ¿no? Hablamos de Tesla, ¿no? Tesla, que probablemente la conocemos todos como compañía, hoy por hoy vale más de 400.000 millones de dólares. Lo que pasado a euros significa que solamente Tesla equivale al 76% de todo el IBEX 35. Curiosamente, cuando uno analiza los números de Tesla, se da cuenta de que Tesla solamente está vendiendo del orden de 350.000 coches al año. Solamente 350.000 coches al año y, sin embargo, vale más del doble o casi el doble de lo que vale el principal fabricante de automóviles del mundo, que es Toyota. Toyota vende 10 millones de coches, más de 10 millones de coches, y sin embargo vale un poquito más de la mitad de lo que vale Tesla. ¿Qué es lo que está valorando el mercado? Pues lógicamente no está valorando cuántos coches está vendiendo hoy, sino que está valorando el potencial que tiene Tesla de cara a liderar esa transición hacia una movilidad sostenible. Esto nos lo podemos creer o no, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero es lo que nos está diciendo en este momento el mercado. Esta compañía tiene una gran capacidad de crecimiento y solo se explica si es capaz de liderar esa transición hacia una movilidad sostenible. Mira, ahora creo que he recuperado, perdón, mira, Goretti, he recuperado el control. Ahora sí que puedo pasar las diapositivas. Muchas gracias. Bien, vamos con la segunda palanca, que es el valor de marca. Y aquí diríamos lo siguiente, ¿no? Si somos una marca alineada con las expectativas, las necesidades, incluso los miedos de la sociedad, nos podemos convertir en una marca significativa, ¿no? Lo que los marketinganos llaman una meaningful brand, ¿no? Y resulta que estas marcas que son significativas para nosotros tienen un mayor valor de marca y por lo tanto estamos dispuestos en general a pagar más. Esto nos lo estaba diciendo antes Javier con claridad absoluta. Bueno, pues fijaos, aquí os traigo un estudio que precisamente demuestra precisamente esto, ¿no? Que cuanto mejor es el desempeño de una empresa en sostenibilidad, mayores son sus márgenes brutos. En el eje horizontal, en esta diapositiva, tenemos de izquierda a derecha, cuanto más a la derecha, más sostenible son las empresas. Este sería el quintil 5. Y vemos que en el eje vertical tenemos la rentabilidad. De nuevo, cuanto más sostenible es una compañía, tiende a ser más rentable desde el punto de vista de rentabilidad bruta. La tercera palanca de creación de valor tiene que ver con la productividad de los recursos. Y ser productivo significa producir más con menos. Y aquí es donde precisamente todo lo que tiene que ver con políticas medioambientalmente sostenibles está perfectamente alineada con la generación de rentabilidad. Antes nos ha hablado mucho también Javier de economía circular, de ecodiseño.
Yo os traigo aquí un ejemplo, por ejemplo, de cómo las compañías líderes en tecnología, las grandes compañías de IT, están apostando por la energía renovable. Están cambiando sus servidores que antes venían siendo alimentados energéticamente de carbón, fundamentalmente, a una transición completa hacia las energías renovables. Haciendo esto, ¿qué consiguen? Pues no solamente consiguen mejorar su reputación, que también ayuda, sino que tienen dos ventajas fundamentales. Una primera económica, y es que hoy por hoy la energía renovable puede competir directamente y sin subsidios con la energía no renovable, con lo cual tienes una ventaja en términos de coste. Pero hay otra parte que tiene que ver más con la estrategia, ¿no? Con el largo plazo, y es que si yo apuesto por energía renovable, si yo instalo mi propia energía renovable, ya sé cuánto me va a costar la energía de aquí a 20 años. Por lo tanto, voy a tener un coste lineal de mi energía, ¿no? Que ya lo tengo perfectamente claro, y eso me da una mayor flexibilidad de cara a gestionar mi cuenta de resultados y de cara a gestionar mis márgenes. La cuarta y última palanca desde el punto de vista de recursos, ¿no? De retorno sobre el capital, tiene que ver con el capital humano. Y aquí todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tenía sentido para la sociedad, tiene sentido como empleado, ¿no? Si yo, en vez de ser una meaningful brand, o además de ser una meaningful brand, soy un meaningful employer, voy a tener más acceso al talento, voy a tener un talento mucho más alineado y mucho más comprometido con mi empresa y en última instancia va a ser más productivo. Hay muchos estudios que demuestran que esto es así. Yo os traigo un ejemplo que yo creo hará las delicias del público femenino que tenemos hoy, que es muy amplio. Y es este fondo de inversión, este es un ETF, su ticker es WOMAN, ¿vale? Y lo que estáis viendo es que el desempeño de este fondo de inversión que invierte en compañías que hacen un mayor empoderamiento de la mujer, como digo, el rendimiento está siendo espectacular. Tienen una rentabilidad acumulada superior al 13% con respecto al índice de referencia en lo que va de año. Lo que significa que las empresas que apuestan por explotar, en algún sentido, ¿no? el talento femenino, pues tienen una recompensa muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, hay un business case presente para el empoderamiento de la mujer y nos lo está demostrando presente el mercado todos los días. Vamos a cerrar con la parte de abajo, que quizás es un poquito más técnica, pero que es muy importante entender, ¿no? Habíamos dicho que para crear valor o maximizamos el numerador, ¿no? Los beneficios, o también podemos minimizar el denominador, el coste del capital. Y el coste del capital al final es un subproducto del riesgo asumido en una inversión. Y es que la sostenibilidad, ¿no? es percibida como una inversión de menor riesgo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de experimentar un shock negativo, un accidente, un vertido, una filtración de datos, un caso de corrupción, es mucho menor en una empresa sostenible que en una empresa sostenible. Aquí os dejamos un estudio que hicimos hace un par de años donde analizamos 200 shocks de sostenibilidad y analizamos 52 shocks, perdón, y estos 52 shocks generan unas pérdidas acumuladas de más de 600.000 millones de dólares. Por lo tanto, el evitar, el tener indicios que nos eviten este tipo de exposiciones, pues genera un valor muy importante para los inversores. Y el último punto tiene que ver con un mayor acceso al capital. Y es que, como antes mencionábamos, estamos en la era de las finanzas sostenibles. Y durante los últimos 5 años, antes de la pandemia, estábamos ya experimentando un boom en la emisión de instrumentos sostenibles, de bonos verdes, bonos sociales. Y esto no solamente va a continuar, sino que además va a ser reforzado. De hecho, estamos entrando en una nueva era de las finanzas sostenibles, una era donde el crecimiento no va a venir ya solo por el propio desarrollo del mercado, digamos un crecimiento orgánico, sino por el estímulo fiscal y el estímulo monetario. El Banco Central Europeo, en su primera conferencia, Madame Lagarde, ¿no? la nueva gobernadora, ya decía que iba a introducir el mandato climático dentro del mandato general del Banco Central Europeo. Y luego tenemos, por supuesto, el Green Deal de la Comisión Europea, que ha sido reforzado con ese plan de refuerzo, ¿no? de ese plan de recuperación del que nos hablaba anteriormente Javier, que va a estar medido en clave verde. Por lo tanto, si queremos acceder a esa financiación, vamos a tener que ser más verdes. En resumen, yo creo que esta filosofía del triple balance no solamente da color, ¿no? y da vidilla, ¿no? al análisis financiero, sino que además ha demostrado ser una fuente tremenda de valor. Aquellas compañías que han sido más inteligentes a la hora de valorar su capital natural y su capital social están extrayendo muchísimo más valor. Lo hemos visto en la pandemia, hemos visto el desempeño de los activos sostenibles y yo creo que precisamente es en los momentos difíciles donde se demuestra si una estrategia
tiene valor final o no, ¿no? Y en este caso, pues la sostenibilidad pues lo está siendo. Así que muchas gracias por vuestra atención y un placer. Así que, Goretti, con esto termino y lo dejo en tus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime, por ese magnífico enfoque, ¿no?, de cómo crear valor sostenible en las empresas. Has hablado de la filosofía del triple balance, has nombrado a John Elkington, que además nos acompañará el día 23 de septiembre en ESG Spain 2020. Cómo se genera valor sostenible, ¿no? Has hablado de crecimiento, valor de marca, productividad de recursos. Han sido unos minutos muy concentrados en los que has intentado hacer una buena visión estratégica, ¿no?, sobre la creación de valor. Y ahora, si te parece, Jaime, y a todos los cerca de 250 asistentes que tenemos hoy en Tiempo de Alianzas, nos gustaría dar paso a las reflexiones desde la propia experiencia de las empresas, cómo las propias empresas están trabajando para esa creación de valor, de ese profit sostenible, con una visión muy enfocada a los ODS, ¿no? Para eso hoy tenemos dos grandes empresas que nos contarán su experiencia, concretamente del IBEX 35, Bankia y Telefónica. Me gustaría dar la bienvenida a David Menéndez, director de gestión responsable de Bankia, y a Arantxa Díaz Lladó, directora de propósito, diversidad y Agenda 2030 de Telefónica. Si os parece, vamos a comenzar con David. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y sobre todo por podernos aportar cómo desde Bankia estáis trabajando desde esa visión estratégica en el desarrollo sostenible muy enfocado a la creación de valor. Te dejo estos minutos por delante. Gracias. Muchas gracias, Goretti. Quiero empezar agradeciendo a Pacto Mundial y a Forética la amabilidad en invitarnos a participar en este seminario que nos parece francamente interesante. La verdad es que hace poquito, antes de la pandemia, tanto Forética como Pacto Mundial pudieron estar pues, en Bankia, en nuestro salón de actos, celebrando. Y la verdad es que lo que nos gusta de estar con vosotros, con Pacto Mundial y con Forética, es, en primer lugar, es que aprendemos muchísimo. Y en segundo lugar, que nos gusta también participar con vosotros y ser activos en la generación de grupos y de discusión. Quiero felicitar a Javier y a Jaime por su ponencia. Me han gustado mucho las dos, impresionado por las cifras que nos contaba Javier y desde luego mi gran maestro que es Jaime, la verdad es que es un as exponiendo y consigue que incluso los de letras entendamos absolutamente todo. Me gusta también comprobar que confluimos, desde luego, en un mismo eje. Cuando yo me preparaba esta intervención hablaba de que, sin lugar a dudas, pensaba que la sostenibilidad, la RSC o la gestión responsable, como nos gusta llamarla en Bankia, tiene que estar claramente orientada a la creación de valor. A la creación de valor para la empresa y a la creación de valor para todos los grupos de interés que tiene cada una de las empresas. Y hablo de accionistas, de empleados, de proveedores y de la sociedad en general, incluido inversores. Esto, desde luego, ya no me detengo en que no es buenismo, esto es rabiosa actualidad y es construcción de futuro. Y esta forma de comportarse tiene que estar pues integrada en la estrategia de la compañía, en nuestro caso integrada en la estrategia del banco. Y hay una serie de aderezos que tienen que estar necesariamente presentes. Decía, parafraseando a Jaime, decía que las empresas que escuchen las necesidades, las demandas y las preferencias de la sociedad en la que se desenvuelven heredarán la tierra, pues nosotros en Bankia somos claramente unos convencidos de esto. Y consideramos que ese pulso de lo que piensan, de lo que necesitan, de lo que prefieren o de lo que no les gusta es absolutamente esencial. También es una forma de medir, es una forma de trabajar transversalmente y obteniendo lo mejor de cada uno de ellos. La medición es importante, desde luego la medición es indispensable para saber si lo que estoy haciendo es eficaz para los resultados, por esos resultados mirados con ese horizonte grande. Y también, desde luego, la RSC, la gestión responsable, es seguir las mejores prácticas y seguir los estándares, lo que hace que tengamos necesariamente unos objetivos muy retadores. Y es cultura, porque decir que una empresa ha cambiado su cultura es muy fácil de denunciar, pero desde luego muy difícil de demostrar. Y por eso los que nos dedicamos al tema de la gestión responsable no nos da miedo estar sometidos permanentemente al escrutinio externo, ya que algo que hacemos bien nos lo diga un externo, si puede ser con prestigio. Y con eso que estamos construyendo, pues estamos construyendo reputación, estamos construyendo pues diques de contención del riesgo y eso desde luego es necesariamente bueno para el negocio. ¿Y cómo se construye todo esto? Bueno, pues se construye desde luego con un buen gobierno que esté implicado, con un consejo de administración, un comité de dirección y una compañía que esté implicada en esta forma de ver y de hacer las cosas. Una forma de ver y de hacer las cosas que
que marca la diferencia en cada detalle, porque cada detalle aporta valor. Y si viéramos bueno, pues ejemplos de qué construyes, pues desde luego decía antes, construyes afinidad, cercanía con tus grupos de interés y eso supone integración del negocio. Desde luego ayudas a que la sociedad sea más capaz y tenga más herramientas para también construir ese futuro que comentaba Javier, de ese pacto verde europeo y de ese futuro, de esa transición justa hacia esa economía verde que es indispensable para aprovecharnos y construir y hacer del medio ambiente un valor que suma y que aporta. Desde luego, podríamos poner ejemplos como ayudando a que ese cliente, persona física que decide yo cómo puedo construir desde mi papel de consumidor y de ahorrador a esa construcción de ese nuevo futuro, pues bueno, pues dándole, por ejemplo, herramientas de inversión o fondos de inversión que tengan estos criterios de sostenibilidad en su selección de inversiones y que, por tanto, están construyendo entre todos esa suma de muchos pequeños, está construyendo pues esa sostenibilidad que es necesaria para este ejemplo, para este futuro. ¿Cómo lo hacemos? Desde luego apoyando a las empresas en ese camino, en esa transición justa, en ese camino hacia empresas más sostenibles y empresas más verdes, empresas menos consumidoras de recursos, empresas menos contaminantes, ayudando a las pymes a que sepan, bueno, pues construir un plan de gestión responsable que les ayude también en este camino de optimización. También lo hacemos pues apoyando un negocio fundamental para Bankia y para España como país y para la Unión Europea, como es todo lo que es la modernización y hacer construir de forma más eficiente el negocio agro. Y desde luego lo hacemos atrayendo capital para las empresas que cotizamos en grandes índices y bueno, pues todos los años nos sometemos al escrutinio tremendamente exigente, pero así nos gusta que sea, de los índices de sostenibilidad como el Dow Jones, como el FTSE4Good. Y desde luego también es importante pues trabajando los principales elementos de la casa, ¿no? Hablaba Jaime de las mujeres, si lo llevamos a términos más generales, pues el bienestar de los empleados, y lo estamos viendo en esta gran crisis del COVID, donde desde luego cuidar al empleado, cuidar de su seguridad, facilitar su flexibilidad, estar comprometido con su salud, hace que cada empleado sea necesariamente un escaparate de la compañía que estás construyendo y al final eso se traduce en un mejor servicio. Y se traduce en un mejor servicio cuando dices que este acompañamiento a los empleados, por ejemplo, en la formación y en esa actualización de las principales y mejores prácticas en materia de sostenibilidad, hace que al final un escrutinio externo, como el tema de las pseudocompras, te diga que estás en primero o en segundo lugar cuando un compañero nuestro en cualquiera de las oficinas que tenemos pues asesora a un cliente, le asesora con transparencia, con compromiso, con conocimiento, y eso es importante. Y por último quiero terminar, bueno, pues también apoyamos e impulsamos, bueno, pues esa mejora permanente y nos parece muy relevante el impulso del voluntariado corporativo, ayudando a nuestros compañeros y a sus entornos familiares a estar comprometidos con una sociedad en la que construimos futuro, construimos también presente y desde luego construimos un mayor bienestar. Eso es lo que yo quería comentaros. Muchas gracias, Goretti, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por esta intervención tan clara. La verdad que el poder haber escuchado en primera persona a Bankia, ¿no? Cómo lo estáis haciendo, cómo lo estáis enfocando, esta parte de creación de valor. Creo que hay varios resumen que la creación de valor para la empresa, para los grupos de interés y para la sociedad, ¿no? Eso es una frase muy contundente que te recoge ampliamente toda la estrategia. Y luego, además, has tocado el tema de la medición, tan importante, el tema de la cultura corporativa, ¿no? Que parece que es fácil de gestionar y no, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, el cuidar a los empleados para dar un mejor servicio a los clientes y una repercusión social. Así que muchísimas gracias, David, por tu tiempo, por compartirnos esta experiencia. Estamos seguros que vamos a tener más ocasiones en las que desde Bankia nos compartáis esta visión y muchas gracias por tu tiempo. Ahora, si te parece, David, vamos a dar paso a Arantxa Díaz Lladó. Arantxa, bienvenida, es la directora de Propósito, Diversidad y Agenda 2030 de Telefónica. Arantxa cuenta con una amplia trayectoria, no solo en Telefónica, sino en experiencias anteriores en organismos como UNICEF y otros organismos internacionales. Arantxa, desde la visión de Telefónica, ¿cómo esta creación de valor nos permite impulsar ese propósito social y ese compromiso con la sociedad? Te dejo la palabra, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Forética y a Pacto Mundial, porque la verdad que como siempre digo, yo creo que sois dos organizaciones que estáis al frente de la manifestación en el impulso de la sostenibilidad como un valor para las empresas, con lo cual,
bueno, estar con vosotros y contar con vuestra experiencia para las empresas como Telefónica, pues la verdad es que siempre es muy positivo y nos ayudáis a avanzar y incluso a convencer internamente para avanzar más rápido en muchas cosas. Con lo cual, gracias por invitarnos y por el apoyo que nos dais siempre. Bueno, cuando me preguntáis, me lanzasteis las preguntas de esta sesión, me hacía una reflexión que ha abordado, la verdad, extraordinariamente Jaime sobre qué es valor sostenible, ¿no? Entonces ahí, de alguna forma, yo lo dividía como en 4 conceptos a grandes líneas así, y que de alguna forma luego tiene un impacto directo en nuestra cuenta de resultados. Y voy a tratar de poner algún ejemplo concreto para que, bueno, para que esto es algo que es tangible y que lo estamos viendo y que lo estamos viviendo además como crece, ¿no? Pues bueno, me iba a 4 conceptos, ¿no? Primero, yo creo, para mí, valor sostenible significa tener en cuenta el largo plazo siempre, porque sí que es cierto que en las empresas muchas veces por presiones de inversión a corto plazo, vamos a decir, el corto plazo te impide levantar la mirada y tener una visión más a largo que te permita crecer, que te permita asegurar tu crecimiento, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que la sostenibilidad tiene mucho que ver con esa mirada a largo plazo, con lo cual en ese aspecto yo creo que es de alguna forma que te permite crear valor, no ya en un periodo de tiempo muy corto que te puede desequilibrar a futuro, ¿no? En segundo lugar, además, y lo mencionaba también Jaime muy bien, crear valor sostenible significa tener en cuenta a todos tus grupos de interés. O sea, lo que no puede ser si tenemos en cuenta solo el valor para nuestros accionistas, bien, es algo que realmente creo que no es sostenible en el tiempo. Si no tenemos en cuenta también pues, grupos de interés como puedan ser nuestros empleados, se hablaba todo el tema de cultura interna y motivación, los intereses de la sociedad también, crear valor para la sociedad, nuestros clientes. O sea, yo creo que es evidente que tener solo una corta visión a solo un grupo de interés, como pueden ser los accionistas, tiene muy poco recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que el crear valor para todos los grupos de interés es un punto importante. Un tercer punto sería, bueno, el valor sostenible nos permite minimizar el impacto negativo que pueda tener nuestra actividad. Y además esto está de alguna forma ligado además en positivo con nuestra cuenta de resultados, como ahora os mostraré de alguna forma. Y en cuarto lugar, y esto creo que es importante, y además Javier nos ha dado ahí unos datos también súper interesantes, nos permite maximizar el impacto positivo de lo que hacemos en nuestros productos y servicios y, por tanto, nos permite vender más y crecer más. Con lo cual, hay de nuevo pues, un impacto directo en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Entonces, bueno, ya me voy un poco a hablar de, ok, estas 4 cosas, ¿cómo impactan en la cuenta de resultados? Entonces, voy a hablar obviamente, de negocio, pero yo creo que también hay algo que siempre, y me gusta decirlo siempre, sí, nosotros abordamos la sostenibilidad porque es parte del negocio y tiene que serlo, pero hay un punto también importante, yo creo que es también una cuestión de responsabilidad. Creo que las empresas lo tenemos que hacer así. Creo que esto es hay dos vertientes que confluyen, una parte de responsabilidad y hay una parte de generación de negocio. Me voy a referir fundamentalmente a la parte de generación de negocio. Entonces me voy a ingresos. Y lo decía de nuevo, la verdad es que muchas de las cosas que digo me encantaba escucharos antes porque realmente concuerdan perfectamente con lo que iba a plantear. Bueno, lo decía Jaime, si una empresa es capaz de hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, claramente le tiene que ir bien. Entonces, y me refiero a retos como puedan ser, por ejemplo, temas como el cambio climático, pero me voy a cosas también muy específicas incluso de país, pensando pues, en España. Si somos capaces de hacer frente al reto del envejecimiento de la población, por ejemplo, pues evidentemente tenemos una oportunidad de crecer, ¿no? Con temas de salud, en educación, digitalización de las pymes, lo hemos visto ahora en la pandemia, pues bueno, que muchas veces la digitalización de una pyme puede suponer el que sobreviva o no sobreviva. Entonces, yo creo que y aquí hay un punto especialmente para Telefónica, por lo que hacemos, la digitalización, además lo dicen los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una herramienta, o sea, es una herramienta que nos permite abordar los retos a los que se enfrenta la humanidad, con lo cual creo que estamos además en un sector que es más una oportunidad más que un riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, ahí tenemos una oportunidad enorme. Entonces me refería, digo, bueno, entonces, si somos capaces de hacer frente a los grandes retos, vamos a ser capaces de crecer. Y ahí es donde surge la opción de tener productos y servicios sostenibles, ¿no? Productos y servicios que generen valor para la sociedad social o medioambiental, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Telefónica hemos creado un sello, que es un sello EcoSmart, que nos permite de alguna forma detectar que el cliente, nuestro cliente sea capaz, en este caso pymes, pues detectar el valor de sostenibilidad de esos productos. Me refiero a productos pues, como pueda ser gestión de flotas, por ejemplo, o productos de eficiencia energética para edificios, incluso para el alumbrado público.
O sea, esto, pues, por ejemplo, en el alumbrado público, los productos de eficiencia energética permiten ahorrar aproximadamente un 30%, ¿no?, de la factura. Entonces, realmente esto, pues, es un servicio que tiene un valor de sostenibilidad, pero es que es evidente que una administración pública también tiene interés en contratar este servicio, ¿no? Con lo cual también tiene, pues, la cuenta de resultados positiva. Pero luego hay servicios de cloud, toda la parte en digitalización de pymes, la verdad, por ejemplo, el ámbito de crecimiento es enorme. Pero no solo eso, me voy también al cliente residencial, por ejemplo. Pues y pienso en un producto concreto, pues nuestra televisión, la televisión de Movistar es accesible y tiene además una programación muy amplia de series y películas accesibles. En España hay una de cada 5 familias en España y una persona con discapacidad entre sus miembros. Bueno, pues esas familias seguramente puedan estar interesadas en contratar la televisión de Movistar en vez de otra, precisamente por tener esa característica de accesibilidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, creo que hay un impacto social positivo, pero además, bueno, es un producto que tiene una cuenta de resultados también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una oportunidad enorme. Y hablo también más en genérico de la parte de inclusión digital. O sea, yo creo que nuestra empresa, que además nuestro core, el corazón es la conectividad, y la inversión además en despliegue de red que se ha hecho, si tenemos que seguir innovando, tanto desde el punto de vista tecnológico, con el 5G lo hemos visto, por ejemplo, también, pero también, sobre todo, incluso desde los modelos comerciales, para ser capaces de llevar nuestra conectividad cada vez más lejos a zonas más aisladas de forma rentable, ¿no? Entonces, creo que eso es un ámbito también de crecimiento enorme, ¿no? Entonces, hablaba, bueno, de este ámbito muy grande de productos y servicios sostenibles, pero también puedo hablar, por ejemplo, de la ventaja competitiva que nos da ser sostenibles. Ahí, por ejemplo, pongo había datos que comentaba Javier, sobre que un 60, un 70% de los consumidores tienen en cuenta en sus decisiones de compra, tienen en cuenta el ser sostenible o no. Ahora, por ejemplo, pues digo, en España la red telefónica es proviene 100% de fuentes renovables. Yo creo que esto es un tema que tendrá que crecer. A día de hoy creo que muy poca gente, para empezar ni se sabe, pero bueno, creo que muy poca gente contrata Telefónica por tener su red renovable. Pero creo que esto sí que en un futuro va a tener valor y nos va a permitir diferenciarnos del resto de competidores, con lo cual pues vamos a seguir potenciándolo porque nos permite, bueno, pues yo creo que nos va a permitir crecer. Esta es la parte, decía, de ingresos y podría alargarme y poner muchísimos ejemplos, pero creo que ya me estoy alargando demasiado. Me voy a la parte de gastos. Y ahí se comentaba, yo creo que hay una regulación creciente en temas de sostenibilidad, de medio ambiente, de discapacidad. Y entonces, todo lo que podamos hacer para adelantarnos a esa regulación que hay nos va a ayudar a evitar multas, a evitar sanciones y a realmente, bueno, hacer las cosas mejor desde un principio. Luego, otro tema también muy relacionado con la cuenta de resultados en la parte de gasto es todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. O sea, el ser más eficientes, el tener objetivos de reducción de emisiones que tenemos muy agresivos, el ser neutros en carbono para 2030, pues está directamente correlacionado además también con la reducción del gasto energético, con lo cual, bueno, yo creo que es absolutamente positivo porque ambas cosas se refuerzan. Pues en la parte de gastos también yo creo que hay unos efectos, pues la verdad que muy importante. Se mencionaba, y voy muy rápido a eso también, el acceso a nuevas fuentes de financiación. O sea, hemos visto la parte de bono verde, lanzamos ya un bono verde, fuimos la primera telco, de hecho, en lanzarlo hace un año o dos años ya. Tenemos acceso a nuevas fuentes de financiación, pero la parte de bonos verdes, que ya avanza muchísimo, pero es que ahora ya estamos en los bonos sociales. Hay bonos ligados a ODS, con lo cual esta es una fuente de financiación que se ha mencionado antes, cada vez más amplia y a la que no podemos renunciar como compañía. Y por último, me voy ya muy rápidamente también a la parte más de imagen, reputación, que parece una hermana menor, pero creo que es importante. Y aquí además hay una cosa importante que me gustaría mencionar, es la necesidad de la consistencia. Cuando hablamos de estas cosas no puede ser que una empresa pues potencie una parte de sostenibilidad pero se olvide de otro. De alguna forma hay que ser consistente en todo lo que haces porque si no además se puede venir en contra. Y veíamos, por ejemplo, los estudios que tenemos de reputación, el mejorar tu reputación está muy ligado además a los comportamientos favorables que tienen que ver con tu compañía, en recomendar tus productos y servicios, en perdonarte si cometes errores, por ejemplo. Pues en nuestro análisis de factores que impactan nuestra reputación están el tema del cliente, cómo tratamos a nuestros clientes, evidentemente, nuestra capacidad para innovar, nuestras finanzas, pero un tema importantísimo que tiene aproximadamente un cuarto, incluso más, un 30% del peso en todo ese conglomerado, es todo lo que tiene que ver con integridad y ciudadanía.
esto que tiene que ver con nuestro impacto, con nuestra capacidad de ser transparente, la gobernanza. O sea, creo que bueno, es un 30% de nuestra reproducción es muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, es evidente, he puesto aquí sobre la mesa pues varias cosas, muy grosso modo, podríamos irnos a ejemplos completos, pero yo creo que tenemos ya poco tiempo, pero creo que lo que trataba de demostrar es que efectivamente creo que hay una razón de negocio de peso para trabajar y ser cada día más sostenible, ¿no? Y ahí es donde estamos todos y esperamos avanzar rápidamente. Muchas gracias. Arantxa, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta buena reflexión que nos has realizado hoy. Y nos quedamos con esas 4 palancas que comentabas al principio, ¿no? De tener en cuenta la visión a largo plazo y que la sostenibilidad tiene mucho que ver en ello, ¿no? Tener en cuenta a todos los grupos de interés, un tema que también había reforzado David desde Bankia, minimizar el impacto negativo que puede generar nuestra actividad y maximizar el impacto positivo de lo que hacemos. Creo que has tocado buenos temas, buenos enfoques de casos concretos, ejemplos concretos que estáis haciendo en Telefónica y que la visión tanto de Telefónica como de Bankia sirve para ilustrar muy bien esta parte que hemos hecho de Profit centrado en el valor, la creación de valor sostenible. Muchas gracias, Arantxa. Muy bien, señores, nos estamos quedando sin tiempo. Hemos estado conectados cerca de 250 personas en la sesión de hoy, en esta segunda sesión centrada en Profit. Les invito a poderse conectar a la última sesión que realizaremos dentro de Tiempo de Alianzas, centrada en la parte de Planet, que realizaremos durante el mes de noviembre. En los próximos días podrán recibir toda la documentación de esta sesión, tanto de la parte de presentaciones como de la grabación de la sesión, que estará disponible a través de nuestros canales de YouTube, tanto de Forética como de la Red Española de Pacto Mundial. Y desde mi parte me gustaría despedirme, agradecerles su tiempo. Esperemos que esta sesión haya sido muy interesante desde el punto de vista del contenido, además aportando esta visión concreta de Bankia con David y de Telefónica con Arantxa. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en noviembre con Planet.